Afganistán, un país montañoso, áspero y bello, atrapado entre imperios y guerras. Durante siglos fue el escenario de invasiones. Alejandro Magno, los mongoles de Genghis Khan y los británicos. Todos intentaron controlar este punto estratégico en Asia Central, pero nadie logró dominarlo por completo. A fines del siglo XX, la Guerra Fría transformó el mapa global. Afganistán, aunque pequeño, se convirtió en uno de sus campos de batallas más sangrientos. Lo que comenzó como un conflicto interno derivó a una invasión extranjera, una guerra ideológica y el nacimiento del extremismo global. En abril de 1978, el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, un grupo comunista prosoviético, tomó el poder tras un golpe de Estado, conocido como la Revolución de Saur. Desde Moscú parecía un avance positivo para el bloque socialista. El nuevo gobierno, liderado por Nur Muhammad Taraki y más tarde por Hafizullah Amin, inició reformas profundas, como la educación obligatoria, igualdad de género, distribución de tierras. Pero estas ideas, impuestas de forma autoritaria, chocaron con una sociedad profundamente rural, conservadora y religiosa. Las revueltas estallaron en todo el país, y en 1979 la situación se agravó. El embajador estadounidense fue asesinado en Kabul y Amin, tras una purga interna. Se hizo con el poder matando a su antiguo aliado, Taraki. La Unión Soviética comenzó a temer que Amin estuviera negociando en secreto con la CIA. El 27 de diciembre de 1979, tropas soviéticas cruzaron la frontera. Una operación relámpago terminó con la vida de Amin. Ejecutado por comandos en su palacio, Moscú colocó en su lugar a Babrak Karmal, un comunista más dócil y alineado. Comenzaba así una ocupación militar que duraría casi una década. El Kremlin pensaba que la resistencia sería débil, pero no fue así. Pronto, desde los valles, montañas y desiertos, surgieron miles de combatientes, los mujahidines. Estos eran combatientes religiosos, organizados en clanes tribales y divididos por etnias, pero unidos en un objetivo común: expulsar al invasor. Usaban tácticas de guerrilla, se escondían en cuevas y conocían el terreno mejor que nadie. Este fue el inicio de una guerra lenta, desgastante y brutal. A más de 11.000 kilómetros de distancia, Estados Unidos vio este conflicto una oportunidad. La URSS, o mejor llamada Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba atrapada en una guerra. Era el momento ideal para debilitarla sin enviar soldados. Así nació la Operación Ciclón, uno de los programas encubiertos más grandes de la historia de la CIA. A través de Pakistán, comenzaron a canalizar armas, dinero y entrenamiento allá, los mujahidines. Lo que empezó como 20 millones de dólares por año llegó a más de 600 millones anuales a fin de los 80. Otros países se sumaron. Arabia Saudita aportó financiamiento ideológico y religioso. China y Reino Unido enviaron equipo militar. Israel incluso colaboró en temas logísticos. Afganistán se había convertido en el tablero donde las potencias del mundo jugaban su propia guerra. Pero no se trataba solo de ideología. Esta fue una guerra sucia. La URSS bombardeó aldeas enteras, destruyó cultivos, utilizó minas antipersonales disfrazadas de juguetes. Miles de niños murieron por explosiones al tocar lo que parecía una pelota o un lápiz de color. Del otro lado, los mujahidines también cometieron atrocidades. Mataron a comunistas, persiguieron minorías étnicas y religiosas y eliminaron a todo aquel que no se alineaba con su versión del Islam. Durante años, la verdadera magnitud del horror fue ocultada. En la URSS, las bajas no se informaban, los soldados regresaban en secreto
y los periodistas tenían prohibido hablar. Recién, hacia mediados de los años 80, gracias a los testimonios de desertores y periodistas extranjeros, el mundo empezó a ver la realidad. En 1985, Mikhail Gorbachev llegó al poder en Moscú. Sabía que la guerra en Afganistán era un pozo sin fondo. La Unión Soviética no solo estaba perdiendo soldados, también estaba perdiendo prestigio, dinero y su estabilidad interna. En 1988, tras largas negociaciones, se firmaron los Acuerdos de Ginebra. El retiro comenzó lentamente y el 15 de febrero de 1989 el último tanque soviético cruzó la frontera hacia Uzbekistán. La guerra, al menos para Moscú, había terminado, pero para los afganos no. El gobierno presoviético logró resistir unos años, hasta que en 1992 cayó definitivamente. El país se hundió en una guerra civil entre facciones muyahidines que hasta ese entonces habían sido aliadas. Entre los voluntarios que habían llegado a Afganistán para luchar contra los soviéticos estaba un joven saudí, Osama Bin Laden. No era solamente un comandante militar, pero sí un organizador brillante. Reunió fondos, construyó campamentos y creó redes de reclutamiento a nivel global. En 1988, mientras los soviéticos se retiraban, Bin Laden fundó Al-Qaeda. Su visión iba más allá de Afganistán. Quería establecer una yihad permanente contra los enemigos del Islam en todo el mundo. Aunque nunca fue financiado directamente por la CIA, Bin Laden operaba dentro del ecosistema que Estados Unidos había ayudado a construir, y cuando la guerra terminó, él no volvió a su vida anterior. Su próximo enemigo ya no sería la URSS, sino Estados Unidos. La guerra dejó un país destrozado, más de 1 millón de muertos, millones de refugiados, ciudades arrasadas, campos minados y una población traumatizada. La URSS también pagó un precio alto, más de 15.000 soldados muertos, miles de heridos y una economía debilitada. Para muchos historiadores, la guerra de Afganistán fue uno de los factores que aceleró la caída del Imperio Soviético en 1991. Pero quizás la consecuencia más duradera fue el caos que quedó. Sin un Estado central fuerte, Afganistán se convirtió en tierra de nadie, gobernado por señores de la guerra, y en ese vacío nacería el movimiento talibán. La guerra de Afganistán no fue solo una lucha entre el comunismo y el Islam, fue una batalla por el control del mundo, con consecuencias que aún sentimos. De ese conflicto surgieron actores como Al-Qaeda, se sembraron las raíces del terrorismo global y se dejó al pueblo afgano sumido en décadas de violencia. Lo que empezó como un intento de influir políticamente a un país remoto, se convirtió en una tragedia humana geopolítica y cultural. Afganistán fue el cementerio de imperios, y el eco de esa guerra todavía resuena en la historia del siglo XXI.